¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vengo a presentarles el tema de límites y particularmente los límites finitos. En cálculo tenemos dos grandes ramas. Una es el cálculo diferencial y el otro es el cálculo integral. En esta primera parte de la materia estudiamos el cálculo diferencial, donde analizamos principalmente todo lo que tenga que ver con funciones, y para este análisis resulta muy pero muy importante el concepto de límite. Existen otros límites que son los límites infinitos, que son límites que vamos a desarrollar en adelante en posteriores presentaciones. Por ahora entonces nos limitamos a justamente el análisis de límites finitos. Si bien hasta ahora estuvimos analizando funciones, buscando los elementos que teníamos a la mano, como por ejemplo intersecciones con los ejes, dominio, gráfica, imagen, ahora con esta nueva herramienta que son los límites vamos a poder trabajar de manera un poquito más rigurosa y encontrar algunos elementos para las funciones que resultan también importantes. Vamos entonces directamente a analizar un ejemplo. Fíjense que aquí tenemos una función racional, 2x al cuadrado menos x sobre x, donde el dominio de dicha función son todos los reales menos el 0, porque, como sabemos, el 0 es un valor que está anulando al denominador. Pero ahora nos va a interesar qué ocurre en proximidades del 0. Es decir, ya sabemos que el 0 es un valor prohibido y no podemos reemplazarlo en la función. Pero lo que sí podemos hacer es analizar qué ocurre en cercanías del 0. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de tablas. Fíjense, en esta primera tabla que ven aquí, estamos tomando valores próximos a 0, pero mayores que 0. Dicho de otra forma, estamos tomando valores a derecha del 0. Y fíjense que a medida que nos vamos aproximando al 0 en x, vemos que los valores de f se aproximan también a un determinado valor. En la siguiente tabla vamos a tomar valores próximos a 0, pero por izquierda. Fíjense que ahora estamos tomando valores negativos, valores a izquierda de 0, y a medida que nos vamos aproximando al 0, en este caso por izquierda, también los valores de f se están aproximando a un número. En este caso, fíjense que los valores a los que se aproxima la función al valor al que se aproxima la función es el menos 1. O sea que podríamos concluir que cuando nos aproximamos al 0, tanto por derecha como por izquierda, los valores de y se aproximan al menos 1. Vemos entonces cómo quedaría la gráfica de esta función. Esta función, fíjense, tiene una gráfica que es una recta, pero con la salvedad de que va a presentar un hueco esa recta. ¿Por qué va a presentar un hueco? Lo decíamos recién, el 0 es un valor que no está en el dominio de la función. Sin embargo, ya sabemos que no podemos buscar la imagen del 0, pero lo que sí podemos hacer es averiguar qué pasa en cercanías del 0. Lo hemos hecho a través de las tablas de valores. Con ello obtuvimos que para valores próximos a 0 de x, los valores de y se aproximan al menos 1. Entonces, aclaramos que este punto que aparece como hueco, que está sobre esta recta,
que aclaramos no es un polinomio. Si se tratara de un polinomio, una función lineal, tendría que ser una línea continua sin huecos. Y en este caso está presentando un hueco en el punto de coordenadas 0, menos 1. Entonces, repetimos. Es un hueco porque el 0 no pertenece al dominio y tampoco el menos 1 pertenece a la imagen de esta función. Dicho de otra forma, la imagen de esta función van a ser todos los reales menos el menos 1, que es el único valor que no está contenido en el eje Y. Avanzamos entonces. Acá está la gráfica de la que estábamos hablando, lo que decíamos con respecto a los huecos, y acá vamos a detenernos un poquito en lo que estábamos diciendo en las dos tablas anteriores. En la primera tabla estábamos tomando valores de 0, próximos a 0, pero por derecha. Eso sería la primera tabla. Y en la segunda tabla estábamos tomando valores de 0, próximos a 0, pero por izquierda. Esta simbología, en el caso de acercarnos a 0 por derecha, es un superíndice con un signo más, y cuando nos aproximamos a 0 por izquierda, es un superíndice con un signo menos. Lo que estamos diciendo es entonces que al acercarnos a 0 por derecha, los valores de Y se aproximan a menos 1. Como así también, al acercarnos a 0 por izquierda, los valores de Y también se aproximan a menos 1. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tanto uno puede acercarse al 0? La respuesta es, puede acercarse tanto como se quiera. O sea, yo puedo tomar un valor tan próximo a 0 como se me ocurra. Nunca voy a terminar de acercarme. Me puedo acercar mucho, mucho, mucho y nunca alcanzar el 0. Eso es básicamente el concepto de límite. Aproximarnos a un número para obtener una aproximación sobre otro valor, que en este caso son los valores de Y. Formalmente entonces podemos escribir para la función anterior, utilizando ya la simbología de límite, de la siguiente manera. El límite de f de x cuando x tiende a 0 es menos 1. Recuerden que esto lo que significa es que tomando valores de x cercanos a 0, estamos obteniendo valores de Y cercanos a el menos 1. Bueno, tiene que quedar claro que si uno intenta resolver reemplazando en x el valor 0 para la función anterior, se está encontrando con una expresión de este tipo, una expresión del tipo 0 sobre 0. Eso aquí, en límite, se conoce como indeterminación. O sea, no hay un valor para 0 sobre 0. No es 1 ni ningún valor que nosotros podamos conocer. Entonces, si hacemos esto de reemplazar en x el 0, nos encontramos con una indeterminación. Vamos entonces concretamente ahora a las indeterminaciones. ¿Qué son las indeterminaciones? Las indeterminaciones son las que se presentan cuando uno intenta resolver un límite y no puede obtener el resultado en forma inmediata, sino que se le presenta alguna situación que no le permite encontrar el resultado. Cuando a uno se le presentan este tipo de situaciones, lo que debe hacer es
resolver o salvar la indeterminación. Que estas indeterminaciones pueden ser salvadas de dos maneras. Uno puede hacer el enfoque intuitivo, que es el que estuvimos haciendo, con el ejemplo anterior, usando las tablas. Uno va tomando valores aproximados al valor que está analizando y se encuentra con valores aproximados del límite. Y el otro es el analítico, que resulta ser el más potente, el más robusto y que es el que nosotros vamos a usar con mucha frecuencia aquí en cálculo. Así que tengan en cuenta que el método analítico siempre va a resultar mejor que el método intuitivo y las aproximaciones a través de tablas. Cuando uno resuelve un límite, salva esa indeterminación, se puede encontrar con los siguientes resultados. Se puede encontrar con que el resultado sea un número real, eso es lo que llamamos límite finito, o puede encontrarse con un límite del tipo infinito, es decir, un límite que sea más infinito, menos infinito o más menos infinito, lo que nos conduce a la existencia de una asíntota vertical. Ahora, si yo tengo un número real, puedo estar en presencia de un límite finito, como dijimos, y puede presentarse allí un hueco o un salto. Entonces, existen varios tipos de indeterminaciones. Una de ellas es la que ya hicimos mención, que es el 0 sobre 0, y algunas otras que vamos a ir viendo en clases posteriores. Vemos ahora un segundo ejemplo. Tenemos una función del tipo racional y buscamos su dominio. El dominio de esta función son todos los reales menos el menos 2. ¿Qué ocurre si uno quisiera utilizar el valor menos 2, ese valor prohibido? ¿Con qué se estaría encontrando? Bien, si uno tomara el valor menos 2 y lo reemplaza en la función, en este caso la función g, se estaría encontrando con una expresión del tipo 0 sobre 0, es decir, una indeterminación. Entonces, no podemos calcular el límite cuando la función se aproxima a menos 2 en forma inmediata. Vamos a tener que buscar alguna estrategia para encontrar dicho valor. Por ahora, volvemos a hacer uso de la tabla. Vamos a trabajar, de hecho, con dos tablas. Entonces, vamos a analizar qué ocurre con menos 2 por derecha y qué ocurre con menos 2 por izquierda. Si yo me fijo, para valores cercanos a menos 2 por derecha, que son estos que vemos acá, hasta el menos 1,99, me está dando un valor que es el menos 2,96. Y si me aproximo a menos 2 por izquierda, fíjense que son estos números que vemos acá, me está dando un valor, en el último caso, que es el menos 3,0401. Fíjense que en ambos casos estamos notando que los valores de g, es decir, las imágenes, se están aproximando a menos 3. Podemos decir entonces que para la función g, y formalizando, el límite para g de x cuando x tiende a menos 2 es menos 3. Bien, vamos a ver cómo queda la gráfica de esta función. Analizamos la gráfica. Fíjense que es similar a una parábola,
Pero, pequeño detalle, fíjense, tiene un hueco. Un hueco en el punto de coordenadas menos 2, menos 3. Volvemos a decir lo mismo que en el ejemplo anterior. No es un polinomio, presenta un hueco en el punto de coordenadas menos 2, menos 3. Entonces, automáticamente, en la gráfica uno se da cuenta que esto no es un polinomio. Si se tratara de un polinomio de segundo grado, cuya gráfica es una parábola, tendría que ser continua, no presentar ningún hueco. Muy bien. Entonces, de lo visto y lo formalizado sabemos que cuando x se aproxima a menos 2, los valores de y se aproximan a menos 3. Y eso es lo que nos lleva a decir que existe un hueco en el punto de coordenadas menos 2, menos 3. Si quisiéramos hablar de la imagen de la función g, fíjense que vemos que esta función viene desde el menos infinito y llega hasta el 1. Pero recordemos que en menos 3 tenemos ahí nuestro hueco. Quiere decir que en el valor de y igual a menos 3, esa función no va a presentar imagen. Entonces, ¿cuál sería la imagen de esta función? El intervalo menos infinito cerrado en 1 menos el menos 3. Es la gráfica. Avanzamos. Vamos a ver ahora, entonces, en qué consistiría resolver en forma analítica este límite que ya sabemos que es menos 3. Como ya lo adelantábamos, el método analítico siempre resulta ser más ágil, más potente y no caemos casi nunca en equivocaciones al usar este método. Así que hacer uso del álgebra siempre resulta útil para resolver un límite. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este límite analítico? Recordemos que si yo voy a intentar resolver este límite en forma inmediata, lo que sería reemplazar el menos 2 en el numerador y el menos 2 en el denominador y ver qué ocurre, me estaría encontrando con la indeterminación 0 sobre 0. Me va a dar 0 en el numerador y 0 en el denominador. Quiere decir que estoy en presencia de un límite indeterminado. Entonces, ¿cómo salvamos esa indeterminación? En forma analítica, lo que vamos a hacer es factorizar el polinomio que está en el numerador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense que como es un polinomio de tercer grado, lo podemos factorizar haciendo uso de la regla de Ruffini. Ya que sabemos que el menos 2 anula al numerador, es decir, es un 0 del numerador, podemos factorizar haciendo uso de la regla de Ruffini. Haciendo eso, encontramos la siguiente factorización. Y en esta factorización, fíjense que vemos que aparece el factor x más 2, que coincide con el denominador. Entonces, vamos a poder simplificar x más 2 del numerador con 2 más x, o x más 2, que es lo mismo, del denominador. Quedándonos así el polinomio menos x al cuadrado más 1, que al reemplazar y resolver por el menos 2, obtenemos el resultado que es menos 3, que es lo que habíamos encontrado de manera intuitiva. Bien, si hacemos el mismo análisis para el primer ejemplo que presentamos, fíjense, recuerden, la función racional, vemos que en el numerador aparece un polinomio de segundo grado donde en sus dos términos encontramos a la x.
Entonces, automáticamente uno ahí puede pensar en un factor común, que en este caso va a ser la propia x. Entonces, extrayendo ese factor común x, nos queda, entre paréntesis, 2x menos 1. Ese factor que acabamos de sacar, que es la x, se va a poder simplificar con la x del denominador. Haciendo esta simplificación de las x, nos queda el polinomio 2x menos 1, que al reemplazarlo por 0, nos da como resultado menos 1, que es lo que habíamos obtenido a partir de tablas. A continuación vemos límites finitos, la condición para la existencia del límite finito. Y acá volvemos nuevamente sobre el tema de el valor al cual me estoy aproximando en el dominio. En este caso lo vamos a simbolizar con la letra A. ¿Qué quiere decir que me estoy aproximando y solamente eso? Me estoy aproximando al valor de A. Quiere decir que no me interesa saber lo que pasa propiamente en el punto A. Me interesa lo que pasa en un entorno de A, en proximidades de A. No necesariamente lo que pasa en el punto A. Y dejo en claro esto porque, como vimos en los dos ejemplos anteriores, este valor de A, que en un caso era el 0 y en el otro caso era el menos 2, eran valores que no estaban en el dominio. O sea que no tenían imagen, no teníamos la posibilidad de hacer ese análisis. Así que, repito, no nos interesa saber necesariamente lo que pasa en el punto A, sino lo que ocurre en proximidades. Lo que se dice un entorno del punto A, una vecindad del punto A. Entonces, formalmente esto y en forma general sería el límite para la función f de x cuando x tiende a es L. En un gráfico lo podemos ver de la siguiente manera. Fíjense que justamente el punto correspondiente a las coordenadas A para X, L para Y, aparece con un hueco. Estamos diciendo entonces que no estamos interesados en el punto A, sino lo que ocurre en proximidades del punto A, y a medida que me aproxime, que ya sabemos puede ser tanto como se quiera, al punto A, voy a tener mejores aproximaciones al valor L. Bien, y ahora formalizamos también el concepto de límites laterales, que ya sabemos son dos. Uno es el límite lateral por derecha y el otro es el límite lateral por izquierda. Ya los estuvimos usando cuando construimos las tablas para las dos funciones que analizamos. Y todo lo que vamos a hacer acá es formalizar. Recuerden que cuando aparece la A con un superíndice más, estamos diciendo que me estoy acercando al número A por derecha. Cuando aparece el número A con un superíndice menos, estoy diciendo que me estoy aproximando al número A por izquierda. Y finalmente vamos a esta parte que no es menos importante. Las condiciones para la existencia de límite finito. Son tres. La primera, que exista el límite por derecha. El límite cuando x tiende a por derecha tiene que existir. Por supuesto que este número que ven acá es eso, un número real. L tiene que ser un número real. Segunda condición, que exista el límite por izquierda. También el límite cuando x tiende a por izquierda tiene que ser también
un número real. Y la tercera condición es que tanto el límite por derecha como el límite por izquierda coincidan, y que eso me va a estar asegurando que existe el límite en x igual a a. Repetimos, existe el límite por derecha de a, es un número real. Existe el límite por izquierda de a, también es un número real. Y ambos valores son coincidentes, entonces es suficiente para decir que existe el límite cuando x tiende a a. Y con eso estaríamos finalizando esta parte de la clase.